tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, en lo personal, y creo que hay un sentimiento generalizado de mucha tristeza, porque se fue el Lole, como así lo conocíamos y le decíamos todos. Tuve el gusto de conocerlo primero periodísticamente y después en un determinado momento fui funcionaria de él, de su gobierno. Una de las cosas que más me impactó del primer momento, miren, lo conocí en el ET3 cuando vino a que Evaristo Monti le hiciera la primer nota ya como candidato a gobernador. Claro, uno salía, me acuerdo, salía del estudio, se topaba con esos ojos de cielo y se perdía en ese mar. Pero ¿saben lo que más me impactó? No fue eso, su manera de dar la mano. Eran manos de hombre de campo, miraba y la apretaba fuerte. Creo que lo define un poco a cómo fue su forma, su vida. Es no voy a descubrir la pólvora, un ídolo. Cuando iba por los barrios, no necesitaba ningún aparataje especial, iba, escuchaba, se metía, preguntaba, y así creo que lo hizo toda su vida. Con honestidad, con valentía, errores, todos los que hacemos nos equivocamos, seguramente él también. Pero créame que tengo una gran angustia y seguramente usted tras de cámara también. Un abrazo enorme a la distancia a su familia y a todos los que de uno u otro espacio lo han querido bien. Qué añito qué añito entre Miguel, bueno, si uno dice Lole es Reutemann, si uno dice Miguel es Lifchi, ¿no? El Tigre Caballero, así que, bueno, un año duro, un año difícil para nuestra provincia. Bien, voy a temas difíciles para esta provincia, temas difíciles los que estamos encarando de alguna manera. Están para conversar con nosotros por Zoom la primera media hora, después ya está con nosotros la doctora Viviana O'Connell, que es la primer vocal de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales, ¿no? Pero primero voy al encuentro, doctora, de pares suyos, dos valientes fiscales. Uno de ellos es Matías Ederi y el otro es Luis Echapapietra, que volvieron de alguna manera a hacer noticia y ojalá en buen sentido durante mucho tiempo. Empiezo por doctor Ederi. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Bueno, gracias. Igual saludo también al doctor Echapapietra. Gracias por estar ambos. Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, dado que es el Zoom, yo los voy a ir nombrando para que uno y otro vayan conversando. ¿Los sorprendió el fallo del camarista Mascali con respecto a, bueno, el senador Traferri? ¿Luis? Mire, María mía, nosotros, bueno, cuando hicimos esta petición, la verdad que estábamos muy convencidos de esto, fundamentalmente porque el derecho interno santafesino consagraba lo que a nuestro modo de ver era un privilegio que no podía ser sostenido. Nosotros además lo contextualizamos en una causa que creemos, estamos convencidos, tiene mucha evidencia para poder llevar en este caso, a una persona, a un senador, a una audiencia de imputación de cargos, y nos resultaba muy dificultoso, y nos resulta muy dificultoso, poder progresar en esa investigación sin avanzar en estos hechos. Entonces, lo veíamos como una circunstancia que no podíamos dejar pasar, y en ese sentido fuimos hacia ese objetivo. La resolución del doctor Mascali, si la pude leer, la verdad que es muy llana, muy simple, es un fallo, yo creo que de un nivel de cordura y de mesura muy importante, diciendo lo que en general dice la doctrina, la jurisprudencia y las leyes y constituciones más modernas de Argentina, me refiero, ¿no? Básicamente diciendo, miren, los funcionarios políticos, en este caso legisladores, no pueden tener una prerrogativa, una inmunidad que se transforme en un privilegio intolerable para
la convivencia republicana. Entonces hay que poder permitir que las agencias judiciales les formulemos cargos, se haga una investigación, se pueda llevar a cabo un juicio. Eso no contraviene la idea que inspira la inmunidad parlamentaria y entonces autorizo que se haga eso. En cambio, no voy a autorizar a que se lo prive de la libertad, se despachen medidas que puedan invadir su intimidad al punto que dificulten su tarea legislativa. Entonces, eso no lo voy a permitir. Creo que es un fallo de mucha coherencia, muy razonable y que creo que resguarda también al estado actual de la provincia de Santa Fe de infracciones al orden internacional que pueden cometerse justamente por desconocer reglas muy básicas y muy importantes de los estados latinoamericanos, sobre todo en cuanto a la suscripción de un montón de convenios internacionales que hacen a la obligación de investigar este tipo de delitos. Me parece que es un muy buen fallo. Doctor Ederi, obviamente que uno entiende la posición del abogado defensor. Es lógico que, bueno, tome todas las formas y demás para defender, en este caso, al senador Trasferri. Ahora, dijo que este era un fallo mamarracho y además que le aconsejaba a su cliente, que sería el senador Trasferri, no presentarse a esa audiencia que usted nos contará cuándo sería citado. La pregunta es, ¿qué pasa si el senador hace caso a su asesor legal y no se presenta? Sí, nosotros siempre manifestamos que sobre la estrategia defensiva del senador y de su defensa no tenemos mucho que opinar, es lo que piensa, y si Trasferri en definitiva piensa que lo que le dice Vázquez que haga es lo que va a hacer, será su estrategia defensiva y nosotros vamos a actuar en consecuencia. Nosotros lo que pensamos del fallo es lo que le acaba de decir muy gráficamente el doctor Echapapietra. Creemos que es un fallo esclarecedor y que pone a la provincia de Santa Fe en el mismo escalafón que estaba el resto de las provincias y la nación en cuanto a lucha contra la corrupción y un montón de cuestiones que nosotros planteamos en nuestra petición. Sobre qué pasa si no va a Trasferri, nosotros hoy, el día de la fecha, pedimos a la oficina de gestión la audiencia, es decir, le pedimos a la oficina que se encarga de regular y de administrar las audiencias, que nos fijen una fecha de audiencia y que lo citen a esa audiencia al senador Trasferri, y a partir de esa fecha, por los plazos, va a ser después del receso invernal. Recordemos que mañana es el último día hábil para la justicia, seguramente cumpliendo la orden del juez Mascali, la oficina de gestión va a citar a una fecha de audiencia y lo va a citar a Trasferri. Tenemos que esperar, ver si viene o no viene Trasferri, y nosotros a partir de ahí se abren un montón de posibilidades. Queremos ser cautos en esto, queremos esperar a ver qué hace, porque definitivamente lo que se sabe es lo que va a recomendar Vázquez a Trasferri, no sabemos qué es lo que va a hacer Trasferri. Puede optar como hizo con el juez Mascali, porque recordemos que Juan Mascali también lo citó, y ahí también optó por no ir, pero presentó un escrito. Por eso son muchas posibilidades, esta es una situación inédita en la provincia, claro, y queremos ir esperando un poco a ver cómo se desarrollan las cosas. Por ahí escuché, leí, o bueno, tanta información que da vuelta al respecto, que inclusive podrían llegar ustedes a pedir nuevamente el desafuero. ¿Eso se puede? Bueno, es una situación. Nosotros sí podemos volver a pedir el desafuero por varias cuestiones, ¿no es cierto? Una de esas posibilidades, porque tal como lo explicó el doctor Echapapietra, lo que hace el juez Mascali en su fallo es tomar muchas de las situaciones que prevé la Ley Nacional de Fueros. La Ley Nacional de Fueros prevé esta circunstancia, que cuando un legislador nacional es llamado a indagatoria, en el Código Federal es indagatoria, no es imputativa, que el legislador no vaya y ante esa circunstancia pedir un desafuero a los efectos de que se presente a esa audiencia. Esa es una de las posibilidades que tenemos, de las tantas que yo le digo que estamos evaluando, y sería una situación que puede ser en uno de los caminos que nosotros adoptemos. Dos cosas que no sé si me las pueden contestar cualquiera, Matías o Luis. El doctor Vázquez dice que ustedes no cumplieron con la orden que determinaba por la legislatura no se investigue más, que siguieron investigando, por un lado. Y segundo, que en realidad el fallo del doctor Mascali es atentatorio contra la Constitución provincial. ¿Hay algo de esto, no, Luis? A ver, sí, nosotros, respecto al... no sé qué dijo
el doctor Vázquez. Igual estos litigios así por... Nosotros queremos litigar en una sala de audiencia, ¿no? Pero bueno, el doctor Vázquez, y eso es lo que sería lo más saludable para todos, ¿no? Pero yendo a su pregunta, nosotros, la legislatura obviamente que no tiene ninguna competencia en materia de jurisdiccional para decirnos a nosotros o a un juez qué es y cómo debemos actuar. Nosotros, digamos, no lo tiene en la medida que no dicta una ley. Nosotros lo que hacemos es actuar conforme a las leyes que dicta. Esto lo digo porque se sabe que en esta causa hubo un antecedente bastante, diría yo, muy particular, muy peculiar, que tuvo que ver con una presentación que hicieron el Senado de la provincia en la propia causa que se investiga, haciendo saber de la decisión de rechazar el pedido de desafuero y consecuentemente indicándole al juez que debía archivarse esta investigación, lo cual fue también motivo de mucho, digamos, muy significante. A veces esas cosas pasan desapercibido, pero son hechos inéditos, ¿no? Que una Cámara de Senadores le esté diciendo a un juez cómo debe conducirse en una causa judicial. Además de eso, nosotros lo que hicimos fue, como digo, cumplir la ley. Esta es una resolución que era apelable, la apelamos y el juez dictó el fallo que usted dice. En cuanto a esto, el fallo del juez Mascali lo que hace es declarar inconstitucional a la Constitución de la provincia de Santa Fe. Y esto es un hecho que, como digo, también nos tiene que hacer llamar a la reflexión. Nuestra Constitución del año, ustedes saben, del año 62, hace mucho tiempo que se viene mencionando la necesidad de reformas y bueno, esto también debiera ser un llamado de atención sobre esto. Es decir, el juez Mascali está diciendo, miren, esta Constitución que tenemos en la provincia no es compatible con el texto constitucional. Y lo dice con un apoyo muy fuerte, porque no es solamente una opinión jurisprudencial que contradice el texto constitucional. Hay constituciones y leyes del Estado argentino que se contraponen expresamente con la Constitución de la provincia de Santa Fe. Nosotros incluso citamos algunos precedentes en el fallo donde hacemos mención a que ha habido fallos que declararon inconstitucional el texto de la provincia de Santa Fe. Pero incluso en esas menciones no eran tan claros como en este caso. En este caso, la Constitución, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires o la Ley de Fueros expresamente contravienen a lo que dice nuestro texto constitucional. Es decir, aquí hay una apoyatura de la decisión de Mascali muy fuertemente. Por eso también nosotros nos cuidamos mucho y creo que debiéramos tomar mucho cuidado cuando calificamos tanto o le agregamos adjetivos a las decisiones, porque creo que todos debemos contribuir a respetar las decisiones judiciales y obviamente que cada uno de nosotros tiene las herramientas legales para impugnar si es que no están conformes esa decisión. Pero me parece que más allá de las opiniones a favor o en contra que puede haber, este es un fallo muy claro, muy contundente y creemos también muy sensato en ese sentido. Doctor Ederi, ustedes han seguido, tengo entendido, recopilando pruebas por los cuales llegan a la presunción, entiendo que es la palabra, de que el senador Trasferri estaría altamente complicado en ilícitos de juego que usted define claramente como corrupción. Sí, nosotros tenemos una convicción como investigadores que los elementos probatorios que tenemos nos permiten formularle al juez una imputación, formularle a Trasferri una imputación delante de un juez e incluso ir a un juicio con esto.
Nosotros creemos que los elementos son contundentes, son el mismo tipo de pruebas, por lo cual al día de hoy hay presos 2 fiscales. Cuando digo tipo de pruebas, quiero decir el mismo nivel de pruebas. No son las mismas pruebas, son diferentes, pero son cruces de teléfonos celulares, declaraciones de testigos, mucha prueba que hemos ido colectando, por la cual tenemos 2 colegas nuestros que en la misma causa se encuentran detenidos. Y es por eso que nosotros vamos adelante. Y si usted lee el fallo del doctor Mascali, hay un punto importante que nosotros tomamos una decisión porque el doctor Mascali nos habilita a nosotros como fiscales a imputar a Trasferri en la misma fiscalía. O sea, nosotros podríamos haber optado por hacer eso. Y nosotros creemos que es mucho más transparente hacerlo delante de un juez. Y que eso es más transparente incluso para garantizar los derechos de defensa de Trasferri, porque va a ser un juez el que determine en definitiva, va a poder escuchar la evidencia, va a poder escuchar la defensa de Trasferri y va a poder determinar si lo que nosotros estamos tan seguros es así o decirnos que estamos equivocados en el camino. Esa es la transparencia que tiene el sistema y esa es la transparencia que nosotros pretendemos para todas las instituciones de la provincia. Por eso hemos insistido tanto con esto. Claro, el otro día conversando con el doctor Binder en programa de radio en LT3 los sábados a la mañana, él decía, no solamente por este caso, sino también por, bueno, la cuestión esta de la legislatura, que sería el único órgano que los juzga a ustedes, a los fiscales, y la decisión o el aval que ha tenido de la Corte provincial en este caso. Y él decía, es necesario sacar los nombres. En aquel caso hablábamos del exministro Saín, en este caso hablamos de Trasferri, pero lo que es importante es que la justicia pueda actuar con el que fuere y llegar al esclarecimiento de los hechos y especialmente, y lo digo con todas las letras, del sector político, especialmente porque tiene prerrogativas que ningún otro sector las tiene, especialmente los legisladores en esta nuestra provincia, ¿no? Sí, por supuesto, y eso es uno de los objetivos y una de las cuestiones claras que marcan este tipo de fallos. Nosotros desde la creación del MPA, es una institución muy joven, que hemos intentado todos los fiscales del MPA que nos toca participar en estas investigaciones, hacer que la política criminal avance hacia esas estructuras. Dejar de ser un ministerio público que investiga solamente las cuestiones de lo que nosotros decimos pibes, chorros, gatilleros, que por supuesto que hay que investigarlo y que es muy importante, pero también crear otro tipo de investigaciones para ver hasta dónde llega ese delito y de qué manera el delito está en toda la sociedad y poder avanzar hacia esas organizaciones. Parte de eso está habilitado si se puede investigar en la política. Si la política se defiende ella misma y no permite que nosotros imputemos, y también nosotros estamos juzgados por los mismos políticos a los que tenemos que investigar, es una situación muy incómoda. Por supuesto que nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño, por eso hacemos lo que hacemos, pero por supuesto que no es la mejor de los escenarios en el cual nosotros estamos investigando. No puedo dejar de preguntarles si sienten temor, no solo por la cuestión de su propia situación laboral, sino de, bueno, están trabajando con si la corrupción es mafia siempre, de comprobarse que es así, realmente suele ser altamente peligrosa. Luis. Mire, lo que creo que, a ver, nosotros, Rosario hace mucho tiempo que está atravesando por un nivel de criminalidad muy sofisticado y la verdad que lo que tenemos claro a esta altura, más allá de nombres propios, es que el crimen organizado tiene distintos componentes, un poco lo que Binder decía este otro día, lo escuché, y la criminalidad organizada compleja tiene un componente estatal en sus distintas versiones, pueden ser policiales, pueden ser judiciales o políticos, y es necesario que nosotros asumamos esto con el compromiso institucional que eso requiere. Una agencia de investigaciones, como es el Ministerio Público, que es probablemente el actor más relevante o uno de los actores más relevantes institucionales para trazar una política criminal, no puede estar al margen de esto, y nosotros como integrantes de ese cuerpo tenemos que asumir que nuestra responsabilidad institucional pasa por allí. Si nosotros pensamos que esta es la tarea, bueno, lo menos que podemos hacer es llevar a cabo este tipo de conductas y acciones. Y esperamos que del resto de los actores institucionales del sistema público, político, judicial y local, tengamos la misma mirada, porque
asumamos, el crimen organizado en sus diversas esferas todos los días nos tira muertos en las calles, nos genera problemas de distinta naturaleza, y esto no sucede porque un chiquito en un barrio se le ocurre salir con un arma de fuego a robar un vehículo en la vía pública. Sucede porque hay un mercado ilícito de compraventa de autopartes. Entonces, si no entendemos que los conflictos que más nos conmueven, diría yo, en términos sociales, forman parte de irregularidades criminales, de mercado delictivo, y que sobre eso tenemos que trabajar, y si no entendemos todos a eso, y va a ser muy difícil. Entonces, y bueno, nosotros tratamos de aportar lo que podemos en ese sentido, ¿no? Doctor Ederi, ¿sienten que la sociedad los avala, no, se entera, permanece ajena? ¿Qué perciben en ello? Bueno, nosotros, la gente por supuesto que estos son temas que a veces exceden al grueso de la gente porque a veces son muy técnicos y a veces parecieran que escapan a los problemas habituales de la gente. Hoy la gente no tiene trabajo, se quiere vacunar, son otros los problemas reales, pero nosotros en el fondo entendemos que cuando uno ahonda y cuando uno habla y cuando uno le explica y tiene la posibilidad de explicar la trascendencia de este tipo de problemas, la gente entiende. Nosotros, nos rodeamos de gente, son nuestros amigos y nuestras familias que nos apoyan, nuestros colegas, tiene ahí a la doctora O'Connell a través de la Asociación de Fiscales que también lo ha hecho, las autoridades del Ministerio Público también nos han manifestado su aprobación. Cuando salen notas periodísticas uno lee lo que escriben los comentaristas y siempre son cuestiones de apoyo. Nosotros en ese sentido sí entendemos que hay un apoyo y hay un entendimiento. Por supuesto que hay algunas cuestiones, como digo, son muy técnicas, tratar de explicar el fallo de Mascali a una persona que no está habituada a temas jurídicos, más allá de un fallo muy claro, a lo mejor excede, pero sí creemos que es una cuestión también importante y por eso nos importa mucho comunicar estas cuestiones, cuál es la trascendencia importante y por qué consideramos que tiene que haber instituciones transparentes. O sea, creemos que sí. Cerrando un poco este bloque, agradeciéndoles muchísimo, porque incluso creo que están trabajando, ¿no? En este momento se hicieron un huequito, cosa que le agradezco muchísimo. ¿Qué son los pasos que siguen? Ya nos dijeron que probablemente después de la feria se produzca el llamado, hablo en el caso puntual del senador Trasferri, la citación. ¿Qué pasa a partir de ahí? O sea, los caminos a partir de ahí, la acción de ustedes a partir de ahí. Nosotros ahora vamos a solicitar esta audiencia, vamos a ver qué sucede, y también tenemos otras audiencias en esta causa que, para ser muy sintético, lo que hacen es, vamos a empezar a ocuparnos ahora en estas audiencias de lo que es todo el nivel empresarial y la estructura de negocio que relacionaba al juego ilegal. Así que tenemos varias audiencias en donde se van a discutir cuestiones vinculadas con estos aspectos, lavados de activos y asociaciones ilícitas que configuran, digamos, la estructura dineraria que se generaba a partir del juego ilegal y que se pretendía inyectar en el mercado, en el circuito legal, ¿no? Perdón, doctor, ¿puede haber más empresarios del juego presos de los que ya hay? Va a haber más personas imputadas. Más personas. Las medidas cautelares todavía vamos a ver en cada audiencia, pero sí va a haber más personas imputadas. ¿Algo más que me quieran decir, Matías? No, agradecerle la posibilidad esta de contar un poco cómo es la causa, de explicar qué es el trabajo que estamos haciendo y bueno, y agradecerle el espacio para por poderlo favor, hacer. un gusto y bueno, acá los saluda una colega de ustedes. Sí, mandarle saludos a Vivian. Gracias. Voy a seguir charlando con ella. Muchísimas gracias, un placer. Hasta pronto. Bueno, ahora tengo que ir a una tanda, Dire, que hoy no lo tengo Marquitos, mi guía y conductor, y después vamos a charlar con la doctora Viviana O'Connell y también vamos a charlar un ratito con el secretario de Justicia de la provincia, creo, si lo podemos poner en línea, porque también es clave lo que está pasando en este otro
terreno, ¿no? El marcatorio de como bien lo menciona el doctor Somaglia, lo que es el Estado, por qué un fiscal tiene que intervenir, qué representa, porque a veces lo perdemos en medio de mucho barullo, de mucho bochinche. Hay como mucho ruido. Hay como mucho ruido, doctora. Ya vamos a la tanda, ya venimos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel, de la doctora María Inés Ramírez. Teléfono 0341-421-7359. WhatsApp 341-261-2703. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Para eso que querés cambiar, estás necesitando un préstamo personal del Banco Municipal. Es fácil y rápido de sacar y te otorgamos hasta 1.500.000 pesos. Solicítalo en nuestras sucursales o en bmros.com.ar. ¿Sabés por qué en Rosario decimos alcohol cero? Porque gran parte de los siniestros viales se dan por errores humanos y justamente conducir con los efectos del alcohol es uno de los más frecuentes. Porque nuestro país tiene uno de los mayores índices de muertes en accidentes de tránsito en menores de 29 años. El alcohol es una de las razones. Porque la tolerancia cero al alcohol no deja lugar a dudas ni especulaciones. Cero es cero y está demostrado que salva vidas. Por eso, si tomás alcohol, no podés conducir. Alcohol cero al volante, salva vidas. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Hay que desconectarse de vez en cuando. Hay que desconectar.
doctora, ¿no? Un placer, gracias por por venir. La doctora, como ya les conté, la doctora Viviana O'Connell, primera vocal de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales, por segundo mandato, me parece, ¿no? Exactamente, es nuestro segundo mandato. Pero bueno, está integrando esta asociación, pero a su vez usted es fiscal también. Exacto, todos, la Asociación de Fiscales, somos todos fiscales de grado, digamos. Quiero decir que además, claro, que además participa, además le pasan lo mismo que, bueno, a sus colegas. Que a los colegas, que al doctor Eschapapietra y al doctor Ederi. Que no quise por un tema de delicadeza, pero sé que cuando aparecen todas estas cosas las pasan mal. Y usted lo sabe, doctora, porque también, bueno, es parte de esto, ¿no? O sea, hay que tener mucha valentía, mucha firmeza y mucho apoyo familiar, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que es un trabajo de tiempo completo para todos los fiscales. Quiero aclarar que la Asociación de Fiscales también incluye a los funcionarios, a los secretarios de gestión, los hemos incluido también dentro de la asociación. Realmente hacen un trabajo muy, muy importante de apoyatura, ¿no? a todos nosotros. Claro, y cuando el porqué de su presencia, además de contarnos cómo funcionan, pero cuando pasan cosas como esto que estamos viviendo, de alguna manera una traba, tal vez la palabra sería atentatorio contra la libertad real de investigación, ¿no? Va contra la autonomía y la independencia necesaria que tiene que tener un Ministerio de la Acusación. Y esto no es porque lo digamos desde la asociación. Es como nació. Claro, pero nació fundamentalmente tomándose en cuenta los estándares internacionales. Yo quiero por ahí, porque a veces nosotros nos ponemos como muy técnicos y me parece que la gente... Bajémoslo a que lo entendamos todos. La gente no nos entiende. En una república democrática, donde nosotros tenemos tres poderes, un poder ejecutivo que básicamente administra, un poder legislativo que hace las leyes, un poder judicial que, como se dijo muchas veces, es un contrapoder. ¿Por qué? Porque los cargos no son electivos y eso tiene también una razón de ser. ¿Por qué? Porque los fiscales, por ejemplo, somos, después de pasar nuestros exámenes y de ser seleccionados por el Consejo de la Magistratura, somos propuestos por el Poder Ejecutivo, votados por la legislatura, y recién después tomamos nuestro cargo. Pero solamente nos podemos ir de nuestro cargo por la edad, por la jubilación, o porque cometimos un delito, digamos. Tiene que ser una circunstancia extremadamente grave. Por ejemplo, dado que es notorio, los doctores Serjal y Ponce Assad, bueno, se les hizo un juicio, se los acusó, se encontraron las pruebas y están presos. Y fueron destituidos como tal. El doctor Serjal renunció. Renunció, sí. Y el caso de Ponce Assad sí entiendo que está suspendido. ¿Cuál es la situación y por qué digo que es tan importante esto? Es que nosotros tenemos que poder trascender los gobiernos, porque si no, ¿quién controla el enorme poder que pueden tener los otros poderes? Básicamente toda la discusión que está dando vueltas tiene que ver básicamente con eso. Con que los estándares internacionales, que es lo que estamos pidiendo desde la Asociación de Fiscales, se respeten y por lo tanto el poder disciplinario no puede quedar en manos de otro poder como el poder legislativo. Doctora, acá, perdón que yo la voy interrumpiendo, pero tengo entendido que cuando en un tiempo atrás los legisladores también integraban esa comisión que se encargaba de ver qué pasaba con quienes incurrían en falencias, en errores o en hechos ilícitos, pero no eran los únicos. Exacto. Había un tribunal de disciplina, que era lo que originariamente había dispuesto la ley 13013, un tribunal de disciplina donde la legislatura tenía su participación a través de un diputado, de un senador. Participaba también de ese tribunal de disciplina un fiscal regional de otra circunscripción judicial y también un representante del Colegio de Abogados, también de otra circunscripción, siendo quien presidía ese tribunal el fiscal general.
y la auditora era quien funcionaba como acusadora, digamos así el rol de fiscal en el caso concreto. Que era perfectible, seguramente, quizás se podía ampliar ese tribunal, decir, bueno, también sería importante a lo mejor que hubiera, no sé, algún representante de la universidad, por ejemplo. Claro. Era perfectible, como todo, pero hemos no retrocedido. Claro, se redujo pura y exclusivamente al legislativo. En realidad, claro, ahora digamos que primero hubo una primera modificación donde, sin debate alguno, en diciembre de 2017, si no recuerdo mal, se modifica el régimen disciplinario de los fiscales. Claro, porque coincidió, doctora, cuando fueron, de alguna manera, creo que acusados 4 senadores en aquel momento. Se los empezó a investigar. Claro, los investigó. Ya no recuerdo por qué era, pero bueno, fue una investigación. Había una investigación abierta en ese caso. Y de ahí pasamos, porque ¿qué pasa? El sistema que tiene el Ministerio de la Acusación tiene fiscales regionales en cada una de las circunscripciones que tienen un mandato acotado en el tiempo, como el fiscal general, pero tienen un trabajo totalmente diferente que los fiscales. ¿Por qué? Porque no investigan. Claro. Ni los fiscales regionales ni el fiscal general. La investigación siempre está a cargo de los fiscales de grado. Claro. Entonces, sí, el enjuiciamiento que digamos, el poder disciplinario sobre los fiscales regionales y el fiscal general, sí era un control político porque era a través de la legislatura, pero no así con los fiscales. Claro. Más o menos como es el sistema en relación a los jueces. Claro. Porque cuando se trata de enjuiciar a un juez, se tiene que hacer un jury de enjuiciamiento, y cuando se trata de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ahí sí tenemos el control en manos de la legislatura. Lo que se hizo en este caso fue que a los fiscales de grado se los empieza a controlar a través de la legislatura. Luego esto se modifica para las faltas leves, pero en definitiva, si la legislatura decide abocarse al tema, también puede hacerlo, con lo cual en realidad fue una modificación que no modificó demasiado. Y hoy estamos en esta situación donde... Claro, el agravante es, y voy a saludar al doctor Somaglia, es que la Corte hizo lugar digamos, procedió avalando que sea la legislatura, creo que en el caso del fiscal Espelta, ¿verdad? El doctor Adrián Espelta, claro, exactamente. Que siga siendo, digamos, la Corte, la legislatura quien resuelve. Creo que mañana van a avanzar sobre el caso, ¿no? Sí, y es un caso particularmente grave para todos los fiscales. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un fiscal que haya cometido un delito ni de que haya cometido un acto de corrupción, sino que utilizó una herramienta del código, por lo tanto, en definitiva estamos hablando de una cuestión técnico-jurídica, y sin embargo puede ser suspendido. Exactamente. Doctor Somaglia, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, María Herminia. Un gusto saludarte a vos y a quien te acompaña en la mesa. Es la doctora Viviana O'Connell de la Comisión de Fiscales, de la Asociación de Fiscales. ¿Cómo le va? Bueno, hecho esta salutación, creo importante, porque son cosas técnicas, veníamos hablando, pero es importante que entendamos todos. Por eso a veces hacemos programas de esta naturaleza, para saber por qué. Pues si no nos quedamos con lo que dijo Juan o Pedro, que en general se habla con grandes intereses, por supuesto, ¿no? ¿Qué es la postura que tiene el gobierno de Santa Fe ante el otro tema? No estoy hablando ahora de la cuestión de Trasferri, sino de la cuestión del exministro Saín, que tomo para mí los dichos del doctor Binder, debemos salir de los nombres propios, ¿no? Porque esto hoy puede ser Saín, mañana puede ser María. Sí, creo, y lo mismo de quien hacían referencia. Yo ingreso recién al Zoom, hacían referencia del fiscal Espelta. Así es. Que más allá de la particularidad del caso que involucra Espelta en el juzgamiento,
podría ser Juan, Pedro, Luis en lugar de Espelta, porque son cuestiones, como decimos los abogados, de materia de fondo, digamos. Se discute la sustancia y no el motivo a la cual se llega o la controversia por la cual se llega, sino es acá aplicación lisa y llana del derecho y de los principios constitucionales, que son la base de cualquier ordenamiento social. En relación a la... No, decía, en el caso puntual, rápidamente volvemos para atrás y para adelante. Bueno, se iba a realizar una reunión en la legislatura de una comisión bicameral para suspender en principio al que fuera ministro de Seguridad del gobierno de la provincia, pero que previamente a ello concursó para ser el jefe, creo, o el director del organismo de investigación. Pidió licencia, fue como ministro, renuncia como ministro, vuelve al organismo. Los legisladores entienden que hubieron situaciones como ministro que dejaron mucho que desear, y entonces intentan suspenderlo. A partir de ahí, el exministro se presenta a la Cámara del Trabajo y la jueza actúa diciéndole a los legisladores que no pueden actuar suspendiéndolo ni quitándole el 50% del sueldo, que tiene que volver a su trabajo habitual. Pero la Cámara le ordena de alguna manera, esa comisión, a quien la preside, que es el diputado Bastía, que se presente, como pasó contra Ferri, fíjense, ¿no? Como pasó contra Ferri en otro aspecto, que le ordenó a la presidenta del Senado, a la doctora Rodenas, que se presente también al juez y, bueno, le ordene terminar, cuando fue lo del desafuero, con eso. ¿Cómo seguimos ahora? He hecho esta pequeña aclaración para meternos todos en tema. Bien. Yo lo tomo como un hecho lamentable para la vida de las instituciones y la regularidad de los diálogos que tienen que tener las instituciones en pos del interés público. Porque estas circunstancias que se entremezclan, distintas situaciones vinculadas a las actividades de los funcionarios políticos, funcionarios judiciales y legisladores que tengan que tener resolución judicial, me parece que no es saludable ni para la ciudadanía ni para la vida de las instituciones. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque aquí lo que se está poniendo en tela de juicio, y voy a tratar de ser claro con los ejemplos, sobre todo para tus televidentes, es que en el caso del señor Saín, Marcelo Saín había ganado un concurso para ser funcionario del Ministerio Público de la Acusación, que es un órgano que depende y integra el Poder Judicial, más allá de su autonomía funcional. Por lo tanto, está dentro del Poder Judicial, y cuando el gobernador electo Perotti le ofrece desempeñar un cargo dentro del gabinete del mismo, él, al pertenecer a otro poder, solicitó licencia para poder ejercer esa función pública de ministro de Seguridad. Ese cargo al cual él había accedido por concurso, la Corte Suprema, como el titular del MPA, el doctor Baclini, le conceden licencia, es decir, salir de ese organismo para desempeñarse en otro poder del Estado, como es el Poder Ejecutivo, y allí fue ministro. Después, la comunidad, digamos, no vio con simpatía, y algunos funcionarios tampoco, acerca de distintas acciones, palabras o conclusiones a las cuales arribó Saín, que molestaron y mucho. Luego sobrevino la renuncia del ministro Saín y vuelve a su poder natural, que es el Poder Judicial, de dependencia, y a la función natural. ¿Qué sucede? Que lo que explicaba hoy la colega que te acompaña, la legislatura dispuso, en función de actuaciones que generó el propio MPA sobre Saín, que las conductas que había desempeñado Saín eran relativamente graves y que merecían ser enjuiciados por este tribunal, llamémosle así,
conformado exclusivamente por legisladores que integran la comisión de acuerdo, pero para analizar las conductas supuestamente irregulares durante el periodo que ejerció como ministro de Seguridad, no como funcionario del MPA. Por lo tanto, ante esa situación, que me parece totalmente congruente y ajustado a derecho, este exfuncionario político planteó un recurso de amparo y lo plantea ante un juzgado laboral, porque lo que se está planteando es la regularidad de una relación de empleo público de un empleado con su patrón, que es el Estado, y sobre esto hay innumerables fallos y de la Corte que todas esas contiendas se dirimen en esos tribunales, y muchísimas cuestiones que se han motivado con muchos jueces que fueron sometidos a procesos de enjuiciamiento, plantearon distintas controversias jurídicas en el foro laboral y ya hay jurisprudencia 100% aceptada que esas cuestiones se debaten en el ámbito laboral. Allí es donde planteó Saín un recurso donde sostenía un poco los argumentos de Espelta en relación a la inconstitucionalidad del Tribunal de Enjuiciamiento integrado exclusivamente por legisladores. En segundo lugar, planteó, porque antes esa función que cumple hoy Saín en el Ministerio Público no estaba atrapado por los legisladores para ser enjuiciado y tiene reciente sanción. Y el otro punto era que no podía atribuírsele o analizarle conductas que desarrolló en otro poder del Estado y no dentro del Poder Judicial. Frente a esa situación, la provincia, a través del Poder Ejecutivo, responde el amparo. ¿Y por qué lo hace el Poder Ejecutivo y no lo hace el Legislativo? Es otro debate que está en ciernes. Porque la provincia de Santa Fe es, en la estructura del derecho argentino, sabemos que la persona es el Estado. Y este Estado está conformado por tres poderes. Uno es el legislativo, que sanciona las leyes, el ejecutivo, que administra la cosa pública y lleva adelante las funciones para la sociedad, y el judicial, que es el que lleva paz social a través de las sentencias. Pero la administración constitucionalmente a nivel nacional y local, provincial, las respectivas constituciones asignan al Poder Ejecutivo la representación de la provincia de Santa Fe y por lo tanto administrarla. Y dentro de la administración es ejercer las acciones judiciales. Cuando es demandado, por ejemplo, algún funcionario del legislativo, algún empleado del legislativo alguna vez tuvo problemas y demandó a la provincia y defendió al fiscal de Estado. Algún juez o funcionario judicial tuvo problema con el Poder Judicial y demandó a la provincia y quien defiende es el Poder. Por eso en este caso de Saín es el Poder Ejecutivo el único que tiene competencia y representación. ¿Y por qué le quieren hacer juicio político a Beder, que es el fiscal general? Bueno, usted lo está diciendo, María Herminia, es un juicio político donde entra en la valoración criterios de oportunidad más que criterios de legalidad. Si usted me dice a mí, el doctor Beder, más allá de su prestigio y persona que conozco desde hace muchos años, estudiábamos juntos con Rubén, por lo tanto lo conozco de hace muchísimos años, es una persona proba y era uno de los principales relatores de la Corte Suprema local. Por lo tanto, actuó no más ni menos de la forma que más o menos se lo estoy describiendo, y lo que hizo fue decirle a la magistrada laboral esto que le acabo de decir, y por otro lado dijo, yo no opino sobre las cuestiones como fue la situación de Espelta o la retroactividad o irretroactividad de la ley. Acá hay una realidad, que este señor no puede ser enjuiciado por hechos que desarrolló como miembro del Ejecutivo y no como miembro del Judicial. Doctor Somaglia, la jueza, creo que hoy, esta mañana, me parece, volvió a rechazar la presentación que hizo la comisión encabezada o que fue el que le dieron la directiva al diputado Bastía. ¿Ahora cómo queda eso? Bueno, supongo que
existen remedios, vías jurisdiccionales. Lo que hizo la juez no es más ni menos que lo que le acabo de decir, Sí, diciéndole, señores legisladores, ustedes no tienen aptitud para tener calidad de parte en este proceso. El único que lo tiene es el Ejecutivo. Ustedes, yo ya dicté una resolución, la tienen que cumplir. Supongo que las vías que intentará el doctor Bastía y los demás legisladores será llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y desgraciadamente será otro caso de judicialización de la política. Para agradecerle este ratito con nosotros, ¿no piensa usted que en realidad lo que está actuando es la política del miedo? Yo le escuché muy poquito a la colega que integra la Asociación de Fiscales. Y ahora la vamos a seguir escuchando. Dejó traslucir, digamos, esto que vos señalás. El riesgo que tenemos es, que lo tiene cualquier poder del Estado, es la arbitrariedad. Por eso muchas veces hay decretos de los gobernadores que son anulados en la justicia precisamente por arbitrario. El vicio de arbitrariedad, por no tener la suficiente fundamentación o están alcanzados por una parcialidad en la visión, como las propias sentencias de algunos jueces, muchas veces la Corte lo ha anulado por vicio de arbitrariedad, por no estar muy bien fundado. Nuestra Constitución nacional, la Constitución local, precisamente fulmina con la nulidad aquellos fallos judiciales que son arbitrarios. Y la arbitrariedad precisamente pasa por un ejercicio abusivo del poder, donde se ejerce por el poder mismo y sin la suficiente fundamentación del por qué se toman distintas medidas. Doctor, lo tengo... Todos estamos en ese riesgo de caer. Lo tengo que saludar para poder concluir, porque se me termina el programa. Me quedaría charlando mucho tiempo más con ustedes. Gracias, un beso grande, doctor Zamaglia. Saludos a todos. Gracias. Un gusto charlar contigo. Adiós. Igualmente. Doctora, de alguna manera, con palabras exquisitas y bien fundadas, el secretario de Justicia creo que tradujo esto. Hay todo un intento de amedrentar. Digamos que hay una situación en la que cada vez vemos que se cede más la autonomía y la independencia que es necesaria para el ministerio, que justamente es el que genera las investigaciones. Hemos sido exitosos, no hay duda. El sistema acusatorio ha demostrado que es capaz de llevar adelante, a pesar de tener pocos recursos. Pero inclusive hasta con pares. O sea, no se puede decir, no, bueno, ustedes actuaron corporativamente y miraron para otro lado. Justamente, a pesar de que había una denuncia en la legislatura en contra del doctor Serjal, sin embargo, el doctor Serjal termina siendo investigado por dos subalternos, porque era nuestro jefe, o sea, era el jefe de todos los fiscales de la segunda circunscripción. Y cuando sale a la luz esta investigación, porque la sacan a la luz fiscales que en definitiva estaban investigando a sus propios jefes, se encuentran con una investigación donde se lo involucra y siguieron adelante. No solamente fueron el doctor Eder y Chapapietra, hubo otros fiscales que también estuvieron en esa investigación, si bien son los más conocidos, pero claramente hemos sido muy eficientes. Doctora, para el resguardo de la buena justicia, para el resguardo, en el caso de ustedes, de la buena investigación, ¿qué debiese hacerse? Es decir, que tengan control sobre ustedes me parece sensacional, como con cualquiera de nosotros, pero ¿de qué forma? Nosotros nunca dijimos que no tiene que haber control. El problema es quién controla. No puede quedar el control en manos del Poder Legislativo. Y esto no es porque yo lo diga, ni porque lo diga la Asociación de Fiscales, ni como lo dice el doctor Binder, y lo dicen algunos ministros de la Corte porque fue un fallo dividido. Sino que estos son estándares internacionales. Y la ley 13013 original estaba respetando esos estándares internacionales. Y hoy nos encontramos en otra situación. Y con respecto al fallo de la Corte, yo creo que los fallos se deben discutir en el ámbito adecuado, es decir,
¿qué hacemos contra un fallo? Porque siempre impera el respeto. Claro, claro. En principio, siempre impera el respeto. Entonces, cuando nosotros queremos atacar un fallo judicial, ¿a dónde vamos? Al superior. Claro, claro. Y en este caso, el doctor Espelta, ya por lo que tengo entendido, sí. Así va a actuar. Así va a actuar a ir a la A propósito Corte de los fallos internacionales y demás, el otro día el doctor Binder lo nombramos porque es un muy prestigioso hombre penalista, hombre del derecho, estuvo en la propia, creo, concreción de la cocina del MPA, ¿no? Exactamente, por estuvo así, en la cocina de todo, claro, del sistema acusatorio. Claro, por eso lo nombramos tanto. No solo aquí, sino en toda Latinoamérica. Sí, estamos hablando de una persona muy prestigiosa. Y él nos decía que esto que les está pasando a ustedes también lo ve con colegas de ustedes, con fiscales de Uruguay, con fiscales de Perú, que hay todo un... Bueno, si se avanza, digamos, estamos con democracias que se debilitan y el cimiento que las corroe es la corrupción, a mi criterio. Entonces, es lógico que aparezcan estas cosas. Sí, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es ir por cada vez más transparencia, cada vez instituciones más fuertes, porque es la garantía del ciudadano de a pie. Mientras más fuertes sean las instituciones y más independientes, eso le va a dar garantía al ciudadano común en relación a, digamos, porque parece que... Quiero poner un pequeño ejemplo, no sé si tenemos tiempo, sí, pero que sí. 30 segundos. Bueno, imagínense en esta situación que estamos ahora, un caso de violencia de género. No hablemos de corrupción, un caso de violencia de género. Tenemos una mujer hospitalizada y el agresor está relacionado al poder político. Qué situación, ¿no? Porque no estamos hablando de un caso de corrupción, pero puede pasar. Claro, claro. Pero puede pasar. Y entonces el fiscal se encuentra en esta situación en la que quien lo va a juzgar es parte de, digamos, está relacionado con ese imputado a lo mejor. Claro, claro. O sea, esto puede clarísimo. Traspasar exactamente, cualquier situación. No es solamente corrupción. Doctor, un placer, muchas gracias. Me Muchas encantó gracias conocerla, gracias por venir y bueno, y fundamentalmente no aflojen en su misión, que es la de investigar y poner todos los elementos para que tengamos cada vez mejor justicia. Muchas gracias. Y a ustedes nos encontramos el próximo miércoles, por supuesto, aquí por el Regional. Muchas gracias, a las 19 en punto. Gracias a todos mis compañeros, que hoy no está Marcos, pido disculpas, son los Alejandros, uno que nos dirige, el otro que... Bueno, yo hago desastre, así que el miércoles cuando viene Marcos, chicos, se encarga de ustedes. Gracias, hasta entonces.